Un gusto de saludar nuevamente a nuestro auditorio de Construyendo la Verdad. Sí, muy buenos días. En el día posterior al eclipse, aquí estamos listos para otro capítulo del Construyendo la Verdad. Benito Balam. Y Manuel de Anda, ¿verdad? Benito Balam, ya lo conocen, es poeta, licenciado en Ciencias Políticas, educador, terapeuta, humanista. Y Manuel de Anda, pues es un médico pediatra, eh, se ha dedicado a toda el área de las infecciones. Perfecto. Benito, ¿de qué tema vas a hablar? ¿Con qué vas a empezar? Pues me gustaría leerles un texto que escribí en diálogo con hermanos mayas, que está dedicado el día de ayer, 8 de abril 2024. Es un mensaje de paz que está dedicado a ese fenómeno llamado eclipse. Y con mis hermanos mayas, Gabriel Ishmata y Rolando Yashilán, tuve una conversación previa sobre el fenómeno. Eh, Dirijo estas palabras a nuestro auditorio, hermanas y hermanos, desde la cosmovisión, cosmovivencia y cosmoconciencia maya e indocristiana. Es nuestra responsabilidad enviar este mensaje de paz sobre el acontecimiento cósmico astronómico del próximo eclipse solar, lunar y terrestre, que pasará por el norte de Nosotroamérica, nuestro continente llamado Abya Yala, Tahuantinsuyo, Mayab y Anáhuac. Es un acontecimiento en sus tres dimensiones biocósmicas del árbol de la vida. Primero, la conexión de las personas humanas con la naturaleza, que es la de ser hijas e hijos de nuestra Madre Tierra. Segundo, la conexión de nuestras comunidades con su raíz milenaria, que es la de contar con la espiritualidad de sus ancestros, no solo como difuntos, sino como guardianes de cada elemento natural y relacional que componen el tejido vital. Tres, la conexión de la vida en el orden cósmico que la hace posible en sus interacciones galácticas y en nuestro sistema solar entre el Sol, la Luna y la Tierra. El eclipse condensa en su vórtice, eh, que es el punto de intersección o umbral que se abre en el momento de un eclipse total, las energías de las tres dimensiones biocósmicas. Por eso es tan significativo en lo espiritual, porque tiene repercusiones en la conexión humana con la naturaleza, por la paz ecológica, en la conexión comunitaria y ancestral, por la paz social, y en la conexión de la vida con el cosmos, por la paz interior. Paz no es solo la ausencia de guerra, sino la presencia de justicia ecológica, justicia social y justicia con nuestra vocación de ser vivos y de cuidar de la vida. El eclipse total representa un gran abrazo energético entre el abuelo Sol, Kamam Kij, y la abuela Luna, Katik Ik, para un nuevo sagrado amanecer y una nueva era. Su conteo maya tiene 30.000 años.
El último que se dio en nuestro territorio fue hace 33 años, el 11 de julio de 1991. Según la cuenta del tiempo maya, Solquín o Cholquic, el eclipse se origina en el término de un día 8 serpiente emplumada, y en la plenitud del día 9 Quemé, vida, muerte, renacer. Es la develación de misterios de nuestro Padre, Madre, Creador y Formadora, Ahau, Kukulkan, Quetzalcoatl, que trae en su sabiduría eterna, renovando el cosmos para regalarnos la vida, con la única responsabilidad de cuidarla. El 9 Quemé es un día de protección materna. Se abre un portal por la presencia de nuestros ancestros, junto al riesgo de morir. Es el día del paso del puente entre vida, muerte y renacer en toda la tierra. El cuidar la vida tiene que ver con el cuidado de cada una de las energías que en su descuido nos ha llevado a una emergencia humanitaria por la crisis climática, migratoria, de falta de identidad y de amenaza nuclear. El eclipse total tocará el norte del territorio mexicano y la costa este de Estados Unidos hasta Canadá. Es un signo transfronterizo e intercultural para la migración y la evolución social de nuestros pueblos y el mundo, que impactarán favorablemente donde el vínculo con la naturaleza sea de respeto, el vínculo con nuestros ancestros sea respetuoso y atento a sus mensajes para cuidar la vida, y el vínculo con nuestra interioridad sea no solo individual, sino comunitario. Donde esos vínculos estén debilitados, producirán más conflictos, muerte y desolación. Unámonos para despertar conciencias, que el sol de la transformación nos dé sabiduría, y el sol del renacer nos dé la confianza de que no hay un futuro fatal, sino el de la conciencia de que todos somos parte de la representación de la realidad, que así como hemos descuidado la vida, podemos reaprender a cuidarla, porque en ellos nos va la propia vida de los que amamos y de los que nos aman. Pues eso es lo que escribí el día. Excelente, o sea, me parece, bueno, muy, muy interesante lo que escribes porque es una visión diferente a lo que estamos acostumbrados a oír o ver ante un evento tan importante como un eclipse, porque en realidad lo que estás haciendo es retomar todo lo que es la cosmovisión ancestral de pues, de los antiguos. Entonces, sí me parece muy, muy interesante tu escrito, pero es muy importante porque es un evento en donde hay una comunicación muy clara de el ser humano con el ambiente que nos rodea, el ambiente cósmico, pues. Me refiero en específico al Sol, la Luna y la Tierra. Yo me fui a ver el eclipse en el humedal del Parque de los Cárcamos. Ahí se formó una comunidad muy interesante de gente que no nos conocíamos, pues, sino que nos reunimos ahí de manera espontánea, pues a ver el eclipse. No era mucha gente, pero sí se formó una comunicación entre nosotros de lo que estábamos viendo, ¿no? Y se hablaba de la importancia de la naturaleza, porque estábamos junto al humedal
y la falta a veces de respeto, pues, que hay ante la naturaleza, pues, ujú, alguien se refería a los edificios que están ahí del City Park, ¿verdad? ujú, Alguien decía, y no era yo, decía otra persona que estaba muy consciente que era la primera vez que iba ahí a la humedad, pero decía, pero ¿a quién se le ocurrió hacer esos edificios y quién lo permitió? Pues le digo, pues el dinero, el dios ujú. dinero fue el que se impuso ahí. Entonces, realmente el poder darnos cuenta de lo que significa un hecho tan trascendente y tan importante como ancestralmente lo percibían los antiguos habitantes de la Tierra y en particular los habitantes de esta América, de esta nuestra América. em, Realmente creo que es muy importante. Tu escrito me deja mucha, em, o sea, mucha riqueza interior. Eh, y pues continuar en esta labor eh, de hormiguita, ¿verdad? Las hormiguitas son dentro del mito de Quetzalcóatl, son las que van dando el camino para que Quetzalcóatl descubra el maíz, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque siguen la ruta de la humedad. Entonces, y las rutas de la humedad pues nos dan las interconexiones con los cuerpos de agua y la vida. Entonces, por eso es tan importante hacer esta ruta de hormiguita como la que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Aparentemente no hacemos nada, pero sí vamos, vamos generando un conocimiento, vías, sendas, rutas, donde se puede accesar de una manera diferente a reflexionar sobre la vida y la realidad dentro de las conversaciones que tuve con estos amigos mayas. Uno de ellos decía es que somos representaciones de la realidad y cuando hace esa aseveración, eh, realmente me resuena porque no estamos dentro de la cosmovisión indígena yendo hacia lo que nos comunica, lo que nos interconecta, ¿no? A diferencia de la filosofía occidental que nos individualiza, nos aísla, nos fragmenta, es como nos separa de la naturaleza, es como si nosotros no tuviéramos esa fi- eh, filiación, ¿no? Como si no fuéramos parte de, ¿no? Entonces, lo primero que el maya menciona es que somos parte de, ¿no? Somos, y cuando hablamos de la realidad es que somos parte de la representación de esa realidad. No es solamente lo que fantaseamos o nos imaginamos en lo individual, que desde luego, pues cada quien tiene su propia historia, pero somos seres sociales, o sea, somos seres en relación y sin esa interconexión, pues simple y sencillamente no tendríamos nuestro cerebro, ¿no? No podríamos interconectarnos con los demás, ¿no? Ni podríamos Claro. imaginarnos el estar en esta realidad. Entonces, cómo vamos a estar presentes en esta realidad? Es la comunicación que entre todos tejemos para hacerla posible, ¿no? Hay quien está desconectado, como te decía, por esa filosofía eurocéntrica occidental, Neoliberal. eh, el neoliberal, digo, el neoliberal es como la parte crítica más contemporánea, más aguda, que agudiza aún más.
pero, pero, pero es de siglos, ¿no? Atrás, donde viene toda esa falsa identidad, como si el individuo no necesitara del conjunto, ¿no? Y entonces, eh, pues esa filosofía crea una falsa realidad, crea falsas realidades que quiere imponer a la naturaleza, como esto del City Center se llama, o Sí, City, City Center, City Center. que además es un nombre pues, gringo, no tiene nada que ver con nosotros. Sí, un anglicismo, ¿verdad? Ah, sí, Un no, no, anglicismo, no, es una ambigüedad tremenda. sí, que no tiene ni siquiera Ninguna una, raíz una de, identidad con nuestra cultura mexicana. claro, Entonces, es como parte del colonialismo, esa mentalidad colonial eurocéntrica. Cuando me refiero al eurocéntrico, me refiero a la mentalidad colonialista, ¿no? claro, sí, Entonces, es como esa mentalidad ha creado falsas realidades porque quiere, dentro de su mentalidad, colonizar la realidad, es decir, que ese yo subjetivo individualista predomine sobre el conjunto de la realidad. Mas eso no es posible porque la realidad, como estamos hablando, es una representación de todos los que pertenecemos a ella, de todos, ¿no? De todos. Hoy en la mañana escribí el texto el correspondiente a este sol, que dice, sol que irradias en los cuatro costados, con astas de venado, muestras que no hay elegidos, solo prójimos. Es decir, esta es una representación poética del eclipse. Tú recuerdas que el día de ayer hubo dos amaneceres, el amanecer ordinario y el extraordinario. El ordinario que todos conocemos que viene del lado oriente, ¿no? Del costado oriente del globo terráqueo. Pero el eclipse fue el segundo amanecer que se abrió en los cuatro costados. Hubo un amanecer de los cuatro costados. Entonces, eso es algo maravilloso, eso es algo inusitado, ¿no? Por eso no es solamente un fenómeno astronómico, que lo es, y es bellísimo, pero también tiene una implicación cultural, o yo diría más bien intercultural, y no me refiero solamente a las diferentes culturas del planeta, sino a la cultura del cosmos, porque también tiene su propio tejido, con la cultura humana y de la vida, ¿no? Como que son tres niveles, ¿no? Los que se van tejiendo. Y es algo formidable lo que se pronunció ayer con la palabra, un poco retomando también el texto bíblico, ¿no? De que el sol alumbra para todos, ¿no? Sin distinción. Ahí claro, le pone justos o no justos, ¿no? Eh, sí, yo diría, en este caso, no es, no hay, nos muestra que no hay elección, no hay una elección de determinados individuos o de determinadas poblaciones, sino es para todos, para que nos veamos todos como hermanos, ¿no? Como prójimos. claro. Sí, es un suceso muy importante porque se sale de lo cotidiano y nos coloca frente a un fenómeno que nos permite vernos como parte del universo. Es decir, la posibilidad de darnos cuenta que el sol está ahí, diario nos ilumina,
y que la luna rige gran parte, es decir, la vida humana, la vida no podría ser si no existiera la luna. Por supuesto. Claro, Es, entonces, y darnos cuenta de todo eso y ver la trascendencia y la magnitud de esos eventos que nos sitúan ante nuestra identidad, pues vamos a decirle así, cosmológica, cosmogónica, ujú. es algo fantástico y que tú pues realmente has podido con la capacidad que te caracteriza de poderlo transcribir de esa manera tan importante como lo has hecho en ese escrito, Benito. Pues es gracias a mis hermanos y hermanas mayas que me han venido cultivando, que me han venido tejiendo y yo he venido interactuando interculturalmente. Por eso me considero indocristiano, ¿no? De origen de ambas raíces, ¿no? Tanto mesoamericanas, de los pueblos originarios, mayas en particular, como de los pueblos semitas, judeocristianos, que vinieron con toda esta colonización europea, ¿no? Nada más que eh, lo, eh, la capacidad de poder abrirnos al diálogo nos abre la mente hacia una autocrítica de aquello que no estuvo bien en la colonización, ¿no? De darnos cuenta de, para discernir, ¿no? Claro, Que eso no se repita, ¿no? Que no sigamos negándonos unos a los otros. Por eso decía en este verso último, ¿no? Es para este sol de los cuatro costados con astas de venado, porque es el sol venado, el sol que da la autoridad, el dominio de sí, la estabilidad, la ecuanimidad, el centrarse, el estar centrado en el día de hoy y que nos permite eh, darnos cuenta de que eh, nadie es superior, nadie es superior, todos somos prójimos, ¿no? claro. Nadie puede considerarse como yo soy el elegido, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es muy significativo los ejemplos que la propia naturaleza nos da. No tenemos otra forma de acceder a ese gran creador y esa gran formadora, que son uno dentro de la cosmovisión eh, eh, indo-cristiana, eh, esa cosmovisión indígena que nos lleva a la dualidad y que son, son lo masculino y lo femenino en la misma creación y en la misma formación. No podemos acceder a ese ser que está sobre todos sin la propia creación. Y cuando contemplamos un fenómeno de la naturaleza y de la magnitud, como el que vimos ayer, vemos la recreación del creador que invisiblemente se transparenta a Ujú, través de estos fenómenos naturales. Entonces, claro, por eso podemos llegar a esa conclusión, ¿no? Nadie está siendo excluido de este fenómeno. Todos somos incluidos en el fenómeno, ¿no? Todo porque todos claro. somos parte de esa realidad. Sí, todos los que quieran verlo así. Es decir, lo que tú dijiste en este momento me parece muy importante, que la única forma o probablemente
las formas más seguras de acercarnos al Todopoderoso, pues es precisamente a través del prójimo y a través de la naturaleza. No nos acerca a él lo superficial, me refiero a lo superficial. Pues, por ejemplo, lo que se ha tomado como lo más relevante, ¿no? Las grandes ciudades, los grandes edificios. Y todo eso nos aleja realmente de nuestra naturaleza y de lo que realmente somos. Y cuando nosotros contemplamos una zona arqueológica, que en realidad son centros ceremoniales que dejaron en suspenso las culturas antiguas, lo que notamos son de inmediato son las grandes edificaciones, pero no nos sustraemos de mirar el conjunto. Y el conjunto urbano es muy superior a la de los centros ceremoniales que estaban justamente en el centro de la gran ciudad. Pero el conjunto de la ciudad como que se nos va. ¿Por qué se nos va? Porque el conjunto de la ciudad estaba interconectada con la naturaleza. Tan se la comió la selva, por llamarlo así, porque estaba en interrelación con ella misma, en intercambio vital con las ciudades, vivían en constante recreación con la naturaleza. La ciudad de México, Tenochtitlan, pues se confundía con el lago mismo, donde se cultivaba en las chinampas, ¿no? Que eran como pequeñas eh, terrenos movedizos, ¿no? Donde no se pretendía hacerlo terreno firme, sino lo que se pretendía era que fueran como pequeñas embarcaciones de la propia milpa, ¿no? O Claro, sea, donde no necesitara la lluvia de temporal, sino que constantemente estuviera produciendo, ¿no? Gracias a los lagos, a los grandes lagos que habían en la Ciudad de México. Todo eso desapareció con los grandes palacios, como tú bien dices, ¿no? O sea, se, con la mentalidad colonial, todo eso fue destruyéndose, ¿no? La Ciudad claro. de México es un ejemplo clarísimo de la depredación colonial contra el modelo civilizatorio eh, indígena, ¿no? Claro, sí, y nos han hecho creer que la civilización es tener esas ciudades modernas llenas de edificios, donde la gente no camina, sino que anda en coches y cosas por el estilo, ¿no? Siendo que eso realmente es muy deleterio de la propia naturaleza y muy destructivo del mismo ser humano. Entonces, y lo ideal es regresar, pues, em, a una situación que nos permita recuperar nuevamente nuestra relación y nuestra interrelación con la naturaleza, ¿verdad? Y creo que el eclipse, pues, precisamente es uno de los elementos que actualmente nos han permitido, pues, hacer esa conexión. Y yo creo que es un punto de quiebre, y lo que tú estás mencionando, ¿no? ¿Cómo restaurar esa armonía con la naturaleza dentro de nuestras grandes ciudades, mirando, mirando las ciudades de los pueblos originarios? O sea, yendo a su cosmovisión urbana, ecológica, cómo desaparecieron los sitios arqueológicos aquí por ejemplo, en la ciudad de León, Guanajuato.
¿Sabías que hay más de entre 20 y 30 sitios arqueológicos dentro de la misma ciudad? No se conoce uno solo que esté al descubierto, no hay uno solo. Pues es ¿Por que qué? llegó la civilización, Exacto, porque metieron las vías más importantes, vieron esos sitios y los borraron del mapa, metieron centros comerciales, metieron esos edificios y fueron desapareciendo las pistas y esas pistas son las que nos pueden salvar nuevamente hacia una ciudad ecológica, ¿sí? Porque claro, esas pistas nos daban, son los signos de la sobrevivencia, no de décadas, sino de milenios, ¿sí? ¿Cómo claro. sobrevivieron milenios las civilizaciones antiguas? Y cómo podemos retomar y hacer memoria histórica para poder nosotros sobrevivir igual. Allá en Tehuacán, Puebla, en un proyecto de represas para sostener los manantiales en las comunidades que en las épocas de áreas, ¿no? Cuando hay escasez de agua, eh, fueron haciéndose y que en la actualidad se ha venido preservando esos manantiales gracias a las represas, es porque miraron las represas arqueológicas de esos lugares. Hay hasta un museo acerca del agua y cómo las culturas antiguas fueron rescatando el agua. Gracias a eso, en esos lugares de Puebla y Oaxaca, fueron retomando la nueva propuesta urbanística y de agricultura para volver a tener agua en las comunidades. Porque ¿qué sucede cuando no hay agua en las comunidades? Pues hay sequía y hay falta de producción de alimentos y la gente tiene que emigrar. ¿A dónde? A las grandes ciudades. Claro. Y las grandes ciudades tienen un límite, tenemos un límite para poder sobrevivir con el grado de explotación que estamos haciendo de nuestra madre tierra, de superexplotación y de degradación contaminante con cada elemento de la naturaleza, ¿no? Muy bien, yo creo que vamos, todo lo que hemos estado hablando nos lleva a tomar acciones positivas, em, entusiastas, pues, de los cambios que debemos de ir haciendo. Esto, por supuesto, va a llevar tiempo, pero es importantísima la transformación de, de nuestro mundo actual si es que queremos sobrevivir, porque la única forma de sobrevivir es a través de la naturaleza. Con todo el tiempo nos estamos nutriendo de la naturaleza, pero al mismo tiempo hay elementos que están en contra. O sea, es una civilización destructiva la que hemos vivido a partir de los sistemas coloniales, los sistemas imperialistas. Entonces, pues yo pienso que es un buen momento para que todavía podemos recuperar eh, la vida y el mundo y la naturaleza y salvar pues todo lo que aún conservamos, ¿no? Aunque se ha perdido mucho, no hay, o sea, no hay que ver lo perdido, sino hay que ver lo que podemos recuperar. Nos van a quedar solamente ya 2 minutos, entonces yo ya me despido para que tú, si quieres, cierres la conversación.
Me dio mucho gusto saludarlos. Soy Manuel de Anda, servidor de ustedes. Hasta luego. Pues Benito Balam nuevamente agradeciendo su atenta escucha y pues pasando el mensaje porque es la única forma de que nosotros como ciudadanos, personas, podemos hacerlo llegar, ¿no? Ahora sí que de voz en voz, de boca en boca. Y lo mejor para cada uno, para cada una, en este nuevo despertar que el eclipse nos está trayendo, ese despertar de conciencia. Muchas gracias, Benito. Hasta luego.